sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hoy es 16 de agosto y a continuación les vamos a contar las noticias más importantes que en el escenario político, educativo y sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí un avance. Gina Parodi, uno de los nombramientos más controvertidos del nuevo gabinete de Santos, llega del SENA al Ministerio de Educación. En Encuentro evidenciamos la situación de abandono del Colegio San Ignacio en Bucaramanga, una muestra de lo que sucede con muchas escuelas del país. Herederos del mal, una temible radiografía de quienes conforman el actual Congreso. El 30% de los congresistas tienen vínculos con grupos ilegales o son herederos de la parapolítica. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Encuentro. Y esta semana el presidente Juan Manuel Santos dio a conocer el nombre de los nuevos miembros ministros que harán parte del gabinete en el segundo periodo de su mandato. Uno de los nombres que sorprendió, el de la ministra de Educación, Gina Parodi. De la nueva encargada de la cartera se conoce que trabajó en el tema cuando fue candidata a la alcaldía por Bogotá. Presentó un ambicioso programa, pero no le alcanzó para llegar. Luego tomó las riendas del SENA y allí su mirada empresarial hizo mella. Sin embargo, ahora reconoce la labor de los maestros y las maestras y su figura heroica. Se comienza a visorar entonces su plan en el ministerio. Son los maestros nuestros héroes, son los maestros los que están en el salón de clase, los que tienen contacto con los niños y donde realmente se produce la gran transformación. ¿Y cómo va a ser para hacerlo? Pues necesitamos mejorar los salarios, incentivarlos, atraer a los mejores, realmente establecer unos requisitos. Ya la ministra María Fernanda había comenzado con eso, a las facultades de educación del país, porque es de ahí de donde salen los maestros. Gina Parodi ha sido una mujer controvertida en el escenario político. FECODE, la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, espera que respete los acuerdos establecidos con el gobierno. Ya hay un acuerdo para los que están y para los que vienen, Yamid. Hay un acuerdo que se firmó con la ministra Campo, en donde se produce un incremento salarial para los maestros. Y que garantice los procesos democráticos con los maestros, las maestras y el respeto, por supuesto, por la organización sindical. Los maestros colombianos frente al segundo gobierno del presidente Juan Manuel Santos es el título del comunicado de FECODE, que saldrá mañana domingo en el periódico El Tiempo. Y a propósito de la nueva ministra de Educación, Gina Parodi, aquí le presentamos desde Encuentro un ejemplo, una escuela, una institución educativa que, como muchas en el territorio colombiano, tiene que relegar la calidad y la educación para los niños en estas zonas alejadas. El caso se presenta en Bucaramanga, en la institución Villas de San Ignacio. Este es el Colegio Villas de San Ignacio, ubicado en el populoso sector del norte de Bucaramanga. Para su construcción se invirtieron 3.000 millones de pesos. Fue inaugurado en septiembre de 2010. Inició actividades en febrero de 2011 con una población de 870 alumnos. Lamentablemente todo quedó en ilusiones, porque en mayo de 2013 la alcaldía ordenó evacuar el edificio porque las paredes y pisos se agrietaron. Hubo desplazamiento de estructuras, remoción de tierra y caída parcial de un muro. A la fecha los estudiantes reciben clases en otras instituciones educativas como el Colegio Club Unión y el Colegio Santander. Sin embargo, los estudiantes sienten que están en predios ajenos y que es urgente retornar a su lugar de origen. El problema, según los padres de familia, es que no hay respuestas ni acciones por parte de la administración municipal. Yo podría resumirle en 3 palabras las causas por las cuales el Colegio Villas de San Ignacio ha llegado al lamentable estado en el que está en este momento. Negligencia, improvisación e inequidad. Nos dieron una ilusión. Esa ilusión fue un establecimiento, un colegio, se llama Villas de San Ignacio. Nos lo dieron en malas condiciones. Se han presentado agresiones y matoneo contra los estudiantes de Villas de San Ignacio, según denunciaron los padres de familia. A este colegio se le viene estropeando en el maltrato con los alumnos, porque allí se les humilla, se les ultraja, se les agrede
verbalmente con los otros alumnos, y esto es algo que no garantiza una educación con calidad. Bueno, ahorita estamos en el Colegio Santander, pero pues la verdad no estamos tan cómodos. ¿Por qué? Porque siempre estamos recibiendo como esa discriminación, ese bullying hacia cada estudiante. Nosotros vamos de grado 11, este año nos vamos a graduar y no tenemos cómo hacerlo, o sea, ni para hacer una ceremonia, algo digno de lo que nosotros nos merecemos. Compartir una sede para dos colegios genera incomodidad y molestia, si se tiene en cuenta que cada institución tiene su propia agenda de actividades a desarrollar. Así, es difícil mantener la identidad. La Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, convoca a la movilización el próximo miércoles 20 de agosto a las 10 de la mañana por el mejoramiento de los servicios de salud. Durante 2 días, la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación realizó el taller nacional jurídico con el objetivo básicamente de que sus agremiados estén informados sobre la normatividad que en materia legislativa, jurídica, por supuesto salarial, prestacional y pensional, entre otros, se viene desarrollando en el país. Nos dieron una temática de mucha importancia en el orden laboral, en el orden pensional, en materia de salud, en materia de convivencia escolar, en materia de negociación de convenciones colectivas, etcétera. Por lo tanto, esta formación jurídica contribuye a la formación de nuestros dirigentes sindicales del magisterio de todo el país. Estamos aclarando situaciones que tienen que ver con el régimen prestacional del magisterio, situaciones de salud, en lo que tiene que ver con convivencia escolar y otros aspectos que tienen que ver con el régimen de cesantía, tanto para los docentes del 2277 como también para los del 1278. Consideramos que ha sido muy productivo, muy pertinente, además nos ha servido a todos los maestros y maestras de todo el país para aclarar las dudas que tenemos con respecto a estos temas. Es muy importante que se reproduzca con el tiempo, es decir, en poco tiempo, en razón a que cada uno de nosotros, en cada uno de las directivas departamentales, debemos de saber de primera mano todo lo que tiene que ver en la incidencia de la normatividad. Es una normatividad que continuamente está cambiando y por lo tanto tenemos que tenerla muy cerca para evitar errores en el momento de cualquier situación que se nos quiera dar en cada departamento. El CEI, Centro de Investigaciones e Innovaciones Docentes de FECODE, trabaja en la investigación, análisis y el debate de las pedagogías y políticas educativas, fortaleciendo la comunidad educativa que trabaja en la defensa de la educación pública y la dignificación por la profesión docente. Y el profesor Rafael David Cuello Ramírez, el secretario general de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, le habla a los y a las maestras a nivel nacional. Muy buen día. El presidente Santos ha nombrado el gabinete que lo acompañará en el gobierno. En palabras de él, el Gabinete de la Paz. Para el caso específico de FECODE y los 330.000 maestros, el nombramiento de la doctora Gina Parodi como ministra de Educación y en el entendido que votamos por la paz, precisamos públicamente lo siguiente. Mantendremos nuestra disposición al diálogo y la negociación. Le seguiremos apostando y respaldando el proceso de paz con justicia social. Nos opondremos a todas las medidas que profundicen las políticas neoliberales y privatizadoras de la educación. Vigilaremos el cumplimiento de los acuerdos pactados, en tal sentido que el gobierno garantice y vigile la prestación del servicio médico asistencial al magisterio tal como está contratado en el pliego de condiciones. Continuar el trabajo en la comisión tripartita que debe consensuar el nuevo estatuto docente. El desmonte de la evaluación de competencias como único requisito válido para el ascenso y nivelación de los compañeros del 1278 y la negociación de un nuevo modelo para tal fin. La ampliación y fortalecimiento de la educación pública en todos sus niveles y en particular la implementación del preescolar de 3 grados. El incremento del porcentaje del PIB para educación en el 7.5, la implementación del proceso de nivelación salarial de los maestros en la vía de un salario profesional, la expedición inmediata del decreto que incrementa los salarios del magisterio en el 1% a partir de junio del año en curso, hoy engavetado por el ministro de Hacienda, las garantías para el ejercicio de la labor docente y el respeto a la vida e integridad física de los maestros y que la escuela sea respetada como territorio de paz.
el pago de las deudas por diversos conceptos en el cronograma pactado. En este orden de ideas, le reiteramos a la nueva ministra de Educación que seguiremos manteniendo nuestra autonomía e independencia política y sindical y esperamos de ella respeto, diálogo, concertación y cumplimiento de los acuerdos firmados por el nuevo viejo gobierno con FECODE como organización representativa de los maestros. En su defecto, negociaremos en medio de la movilización callejera y el paro nacional. Buen día para todos. Docentes vinculados provisionalmente en los diferentes entes territoriales no son objeto de evaluación de desempeño por no estar vinculados en propiedad. El área de trabajadores CUT viene realizando un sinnúmero de actividades preparatorias para el 6º Congreso Nacional que se llevará a cabo del 23 al 26 de septiembre en Santa Marta. Esta semana las convocadas fueron las mujeres sindicalizadas. Los trabajadores del país se preparan para participar del 6º Congreso Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores CUT en Santa Marta, bajo la consigna por la paz, soberanía, democracia y derechos laborales. Para este evento se vienen realizando diferentes encuentros a nivel nacional para afianzar los ejes del mismo. Uno de ellos es el de las mujeres trabajadoras sindicalizadas. Estamos en la preparación del 6º Congreso de la CUT, el máximo congreso, la mayor expresión de los trabajadores y las trabajadoras de Colombia. En Santa Marta, septiembre 23 al 26. Dentro de eso hemos tenido muchos talleres preparatorios en los departamentos, alrededor de 20 talleres preparatorios con 3 posiciones ideológicas frente a varios temas de la vida política, sindical, a nivel nacional e internacional, derechos humanos, víctimas, política educativa de la CUT, reforma estatutaria, situación financiera, política de género, política de jóvenes en la CUT. El Congreso espera analizar los avances y alcances de las centrales del 5º Congreso de la CUT que se desarrolló en Bogotá y evaluar si se cumplieron las metas propuestas. Se está invitando a los diferentes actores de la sociedad para que participen, para que ayuden en conjunto a construir desde una mirada heterogénea el futuro del sector en medio de la polarización que genera el neoliberalismo, que abraza y violenta los derechos de los colombianos. El mayor tema de debate en la Central Unitaria de Trabajadores es el tema de la participación real de hombres y de mujeres y de jóvenes con paridad y equidad en la central. Ese ha sido otro tema de debate, lógicamente por la trayectoria que tiene el mundo sindical y pues porque no hemos todavía hecho una renovación real en el mundo sindical de carne y hueso con la presencia de estos actores y actoras. El 6º Congreso busca fortalecer la lucha de los trabajadores colombianos, escuchando sus propuestas y problemáticas para que desde el consenso se construya una propuesta de cambio y transformación que busque soluciones a los males que hoy aquejan a los trabajadores. Asimismo, busca generar acciones directas en contra de la política neoliberal. En Colombia el número de horas trabajadas se ha incrementado en 2.3%, lo que significa que nuestros trabajadores se enferman más, comparten menos con sus familias, todo para salir a buscar un salario que infortunadamente les mantiene en el rango de la pobreza. Aquí las más afectadas son las mujeres cabeza de familia. Con orgullo, en varios medios de comunicación se informó que los colombianos trabajaron 46.861 millones de horas en 2012, lo cual ayudó a producir 700 billones de pesos más. Lo que nadie contó fueron las extras no remuneradas, la explotación laboral y el recargo en el sector servicios a las mujeres cabeza de familia. En este sector, sobre todo en el tema que tiene que ver con servicio, los más afectados en este caso son las mujeres. En el tema comercio, por ejemplo, con esta ampliación de horario, son las mujeres las que trabajan no solamente hasta las 10 de la noche, sino hasta las 12 de la noche con un salario diurno. El sexo femenino es explotado con mayor fuerza si tiene hijos a cargo y no cuenta con apoyo masculino. La jugada maestra es compensarles un día festivo con uno ordinario y no reconocerles mayor remuneración. El resultado es más ganancia para el empresario, duplicar el desgaste físico del trabajador y disminuir su descanso y el tiempo familiar. En esos 8 meses estuve en planta de noche y nunca jamás, se remuneraron las horas extras, que era lo que uno pues peleaba porque el horario entraba uno de 10 de la noche y se suponía que salía a las 6 de la mañana. Jamás se cumplió ese horario. Desde el primer día pues de entrada empezamos a salir a las 9 de la mañana. A la primer nómina dijeron que las horas extras que se llevaban, las llevaba uno, pues en una hojita de cálculo, entonces bueno, tal persona hizo 3 horas, tal persona hizo 2,
y así. Y al final, para la siguiente quincena, cancelaban eso, las horas extras con tiempo, pero no con dinero. Que al igual que si uno se quedaba era porque no cumplía un hora estándar. Entonces que ya era culpa de uno. Entonces por eso ellos no tenían por qué pagarle a uno horas extras. El reto para los sindicatos es reivindicar los derechos de estos trabajadores. Nuestro reto es trabajar con todo este sector de la economía informal y buscar de que todos estos trabajadores y trabajadoras sean organizados y que puedan obtener naturalmente un trabajo formal. La Ley 1635 del 11 de junio del 2013 puso punto final al debate sobre la ley de luto para los servidores públicos. Señaló que se concede en caso de fallecimiento del cónyuge o compañero permanente o el familiar en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y segundo civil, licencia remunerada por luto de 5 días hábiles. Y a continuación el profesor Nelson Javier Alarcón, secretario de Asuntos Jurídicos y Laborales de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, le habla al Magisterio Colombiano. Muy buenos días, un saludo muy cordial y fraternal a los maestros de Colombia. En primer lugar, quiero agradecer la solidaridad que han tenido nuestros maestros de Colombia y las organizaciones sindicales frente al atentado frustrado que fui víctima el pasado 11 de julio en la ciudad de Tunja, Boyacá. En segundo lugar, felicitar a la comunidad educativa de la institución técnica Ignacio Gil Sanabria del municipio de Siachoque en sus 50 años de vida institucional. En tercer lugar, contarle a los maestros y maestras de Colombia que se viene trabajando en la comisión de negociación del nuevo modelo para ascender y reubicar a nuestros maestros vinculados a través del decreto ley 1278. En primer lugar, queremos señalar de que en las pasadas reuniones se ha venido tocando los temas jurídicos y legales y conceptuales frente a los criterios que se firmaron el pasado mes de mayo. En segunda instancia, queremos manifestarle y contarle a los maestros que a finales del mes de mayo se realizó el seminario con nuestros dirigentes sindicales del 1278 y allí se presentaron 17 propuestas. Estas 17 propuestas han sido tenidas en cuenta y fueron la base para elaborar la propuesta a través de nuestro CEID, las cuales han sido presentadas al Gobierno Nacional. Hasta ahora, el pasado lunes, se inició la discusión a fondo frente a estos criterios. Es así que el Comité Ejecutivo, y como quedamos en los compromisos de este seminario, iremos consultando a la Junta Ampliada, la cual está conformada por la Junta Nacional, más nuestros dirigentes sindicales regionales y departamentales del 1278, para hacer las consultas respectivas frente a los diferentes avances del proceso de negociación de los nuevos criterios para ascenso del escalafón docente de los compañeros y compañeras del 1278. Herederos del mal es el recomendado para hacer memoria en nuestro país hoy aquí en Encuentro. Esta es una radiografía absolutamente dolorosa de lo que sucede en el Congreso de la República, en este que se posesionó el pasado 20 de julio. Según una investigación que realiza la Fundación Paz y Reconciliación, cerca del 30% de los congresistas tienen nexos o con paramilitares o son herederos de la parapolítica. Entre el mes de noviembre del 2013 y marzo del 2014, la Fundación Paz y Reconciliación realizó en cabeza de Ariel Ávila y León Valencia una investigación titulada Herederos del Mar, que se desarrolló en 10 departamentos, una radiografía tenebrosa de quienes llevan las riendas en el poder legislativo en Colombia, un Congreso cuestionado hoy señalado por tener vínculos con grupos ilegales o por ser herederos de estructuras de la parapolítica. Nosotros en realidad queríamos determinar hasta dónde la ilegalidad seguía apoyando campañas y sobre todo mirar este Congreso para la Paz, es decir, el Congreso que está hoy, mal que bien, va a ser el que vaya a aprobar las primeras leyes de que salgan de los acuerdos de La Habana. Y lo tercero era que empezaba a llegar mucha información de que había narcos y todo financiando campañas, pero como Colombia no tiene un sistema bancarizado tan amplio, todo se maneja en especie o todo se maneja
con dinero en efectivo y eso hace difícil el seguimiento. Entonces, por eso nos metimos en esa investigación. La investigación identifica que los 129 candidatos con anomalías y nexos paramilitares, 81 se postuló a la Cámara de Representantes en estos departamentos y 48 al Senado. El 9 de marzo del 2014, día de las elecciones, el Congreso de la República le entregó curul a 70 de estos candidatos, 33 al Senado y 37 a la Cámara de Representantes. Esto para el periodo 2014-2018. Uno no puede elegir bandidos y pretender que al otro día lo gobiernen bien. Es decir, este Congreso es el que va a aprobar la reforma a la educación, la reforma tributaria, la reforma a la salud y lo que salga del proceso de paz. Lo que pase en estos 4 años va a marcar por lo menos un siglo de desarrollo de este país después en el posconflicto. Y la población es la que vota por esos candidatos. Entonces, infórmense de quiénes son esas personas. La compra de votos y el caudal heredado por parapolíticos sigue señalando el destino de la democracia colombiana. Un círculo vicioso es el que este libro desentraña, visibilizando las costumbres más dañinas y constantes. Una reflexión que sirve para la búsqueda de la paz, pero sobre todo para concienciar a quienes votan por los mismos cuestionados, para que le pongan fin a esta rueda suelta. Si lo que se busca es un país que piense y actúe en beneficio de sus habitantes y que deje de ser robado por los mismos. Educación de calidad es realmente que los académicos formen integralmente al ser humano. Eso tiene que ser calidad, eso es calidad, no simplemente decir estudien y estudien, sino que la persona como ser humano sea un ser de calidad. Hoy en Encuentro reflexionamos sobre la difícil situación humanitaria que están viviendo los niños en medio del conflicto en la Franja de Gaza, una situación que no es muy lejana a la que viven los niños y las niñas y los adolescentes en Colombia reclutados para la guerra. صرت أعرف في الطلقات شو اسمه في خطاطة ومطاطة. أحلام إنه لما بروح على كفر بطنة بيطلعوا أشباح رفقاتي، يعني بيطلعوا لي وشي عالم متقوصى عايشين وشي مقطوع راسه وهيك، وفي بالليل ما عم بحسن نام. أنا في كثير كان لي رفقات من الجهة الثانية، وقبل ما يصير هاي الأزمة كانوا كثير رفقاتنا ونلعب معهم بنفس الحارة، أما عندنا أي تواصل ما كان معي تواصل معهم، بس هلا آخر فترة حكيت معهم بلشوا يهددوني وبلشوا صاروا يقولوا لي إنه أنت مؤيد، أنت كذا، أنت بدك ذبح، بدك كذا. مليحة طبيعية، يعني في شوية جوع. ما Ellos son las víctimas más vulnerables, la carne de cañón más barata en una guerra. Falta sensatez y cordura por parte de los estados para proteger a quienes dicen son el futuro del mundo. Hoy, después de escuchar estos testimonios y de ver la dureza en la mirada y el resentimiento en la palabra, ¿de qué futuro se habla con estos protagonistas? Porque el niño no tiene doliente. La familia no es suficiente como doliente del niño, porque a pesar de que la familia se queja y denuncia, no hay un gobierno-nación o un Estado-nación, pongámoslo más grande, que lo proteja. El sistema de protección en Colombia es supremamente débil. Nosotros somos buenos haciendo diagnóstico. Nosotros somos violentos haciendo indicadores. Nosotros sabemos cuándo matan, dónde matan, de qué se muere la gente, pero somos muy lerdos, muy poco hábiles, digámoslo así, o competentes, para utilizar el término de moda, en desarrollar procesos de protección reales y verdaderos, si no, no habría ningún niño en la guerra. La escuela cumple un papel resocializador, incluyente y social, pero es el gobierno, con presupuesto y acompañamiento social y de inversión, el que debe responder por el presente y el mañana de estos menores usados como una cosa en la guerra. Hoy, cuando se habla del posconflicto, se espera que se ponga fin a este delito y ellos recuperen su vida, su infancia y las ganas de vivir en un país que les reconoce como víctimas y les restablece sus derechos. Que los niños de Colombia son llevados a la fuerza. Ellos no reciben ningún tipo de adoctrinamiento para matar, ni para desarrollar procesos de vigilancia dentro de la guerra. Los niños de Colombia son llevados a la fuerza, son hurtados de sus familias, son sacados, yo diría que secuestrados. Es un doble delito. Secuestrados de sus familias y además les matan a las familias. Entonces son niños que a la hora de la verdad son víctimas y son victimarios al mismo tiempo.
FECODE, la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, se solidariza con los maestros de Palestina, rechaza la violencia indiscriminada y clama porque se respete la vida e integridad física de los niños. Como ya es tradicional, el profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Un saludo a todos los trabajadores de la educación y en particular al magisterio colombiano. El gobierno que acaba de iniciarse del presidente Santos, para nosotros no hay expectativa de grandes cambios. Estos serán producto de la movilización de los sectores sociales, de los demócratas, de los estudiantes, de los maestros, porque no se confunda que lo que se está dando en materia de paz es la solución. Es el comienzo del proceso para la construcción de la justicia social, de una democracia realmente participativa, de un cambio del modelo económico. Y hoy, en educación, hay una nueva ministra. Nueva ministra que asume las riendas con un antecedente que nos puso a pensar con preocupación su presencia en el ministerio y fue el trato que le dio a los trabajadores del SENA, a los sindicatos del SENA, estando al frente de esta institución. En el diálogo que tuvimos con ella, de manera personal, se lo expresamos, que teníamos prevenciones por el comportamiento autoritario que nosotros consideramos no genera la confianza. Y le dijimos que FECODE espera que a quien nombrara Santos tuviese el talante democrático para concertar, para dialogar, para acordar y para avanzar en la discusión de una política pública educativa que no generara el derecho a la educación en una oportunidad de negocio para los mercaderes, que no son los empresarios los voceros de las necesidades de la educación porque ellos están pensando en su negocio, que son los estudiantes de la MANE, que son los profesores universitarios, que son los rectores universitarios, que es FECODE, quienes podríamos generar propuestas que conduzcan a reconocer a la educación como derecho. Y cuando se habla de la educación como derecho, en el entendido que hoy tenemos dificultades, que hoy tenemos un liderazgo negativo, el cual tendríamos que superar, pero no con la opinión unilateral del gobierno, no con la postura unilateral del ministerio, de los técnicos, es con el concurso de todas y todos para que el sitial que merece, no por las exigencias de los organismos internacionales, sino por las necesidades del pueblo colombiano, tenemos que aportar a que una hoja de ruta conduzca a la educación, al éxito que se requiere para responder a las necesidades del pueblo colombiano. Feliz fin de semana a todas y todos. No olviden mañana Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hablaremos con uno de los investigadores de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, quien nos habla sobre los resultados del libro Herederos del Mal, una radiografía del Congreso de la República. Nexos con el paramilitarismo y la parapolítica se encuentran allí. Recuerden mañana Contrastes. Recuerden que ustedes y nosotros tenemos una cita muy especial todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Mil gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días. Adiós. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía, educación, las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto